No sé si vieron las imágenes que pasaron en la televisión de un estudiante de bachillerato que agrede aparentemente sin provocación a una compañera, pero la agrede en serio. Le jala los cabellos, la avienta. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué pasa con los jóvenes que tienen reacciones así? Pero además alguien lo graba y alguien lo da a conocer, provocando desde luego el enojo, el que tomen medidas las autoridades del plantel. Pero esto que se viralizó, como se dice en redes sociales, se aprecia como una adolescente identificada como Yunelsi. Es atacada ferozmente por un compañero llamado Jairo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en Puerto Morelos. El muchacho la bofetea, la tira al suelo. La joven como que trata de defenderse. Y esto fue tan impactante verlo, porque además, según se ha comentado, no es la primera vez que sucede con este joven que al parecer tiene alguna alteración mental, pero nadie lo había notado, y si lo notaron no hicieron nada. Y si las autoridades en alguna ocasión habían tenido una queja, la guardaron en el expediente del olvido. ¿Qué sucede? Sí, esto fue en el CECIT, Leona Vicario, allá en Puerto Morelos. Sí parece ser, según algunas informaciones, que el muchacho ya había reaccionado así, pero también hay como antecedentes de que él sufría acoso permanentemente. O sea, algo no está bien con él, y a su alrededor algunos compañeros pues lo acosaban y lo molestaban y le decían, y él ha reaccionado en 2 o 3 ocasiones, tanto que el director de la escuela dice, bueno, pues es que a mí me preocupa este muchacho porque a donde sea que llegue, pues lo expulsaron de la escuela, pero a donde sea que llegue, si llega con esta actitud, es peligroso. Y yo creo que sí, pero creo que es un asunto que va más para allá. Sí, los papás seguramente, no podría yo pensar que no están haciendo nada al respecto. Es un tema que ya trae tiempo. Pero también, y lo hemos hablado poco en el programa, pero sí lo hemos hablado, que en casos de bullying, como le llaman, o de acoso, es tan importante revisar al muchacho que está teniendo las conductas agresivas como aquellos que las están recibiendo. También necesitan cierto tipo de atención y saber por qué, porque él también fue abusado antes. Y sobre todo, lo más importante es todos aquellos que están alrededor. Aquel, por ejemplo, que estaba tomando el video. Tenemos mucha más gente que es testigo de lo que pasa que aquellos que son actores. Bueno, todos esos testigos de lo que está pasando se están también formando en eso, y no está bien. O sea, no es posible que porque el que tomó el video no estaba agrediendo a nadie, se vea como que él estaba muy bien y él no hizo nada y no pasó nada. Nos estamos acostumbrando. Los chicos están normalizando esas situaciones en las escuelas. Entonces, es un tema de educación, por supuesto, es un tema de familia que hay que tratar de base. Y otra cosa, me tocó ver un día que llegó a una escuela que unas niñas saliendo del baño se empiezan a fingir una pelea en el patio, incluso una va a dar al piso y la otra aparenta que le está pateando, y una más estaba grabando. Entonces como que se les ha vuelto entre un juego, entre una forma de distinguirse, de hacerse notar. Suena tonto, pero de que sepan que existen y de que participan en actos que les van a dar relevancia de algún modo. ¿Y es suficiente la suspensión? Claro que no, porque además lo llevan a otro plantel. ¿Cuál es la solución? ¿Qué cambió? Aparte de las paredes, no cambió nada. Ni siquiera hemos visto quiénes son los papás, en qué condiciones vive, bla, bla, bla. Creo que otra vez el problema es la familia, el núcleo familiar, no la escuela, sino el núcleo familiar donde se desarrolló este problema. No solo el niño, también la mujer,
porque parece que ella lo agredió primero, parece que ella lo rasguñó primero. Entonces, nos quejamos un poco de que este es un hombre y abusa de una mujer, pero también tenemos que enseñarle a la mujer que no se puede poner al nivel de un hombre en cuestión física. Entonces va en los dos sentidos la educación, no solo en la familia de este muchacho, sino también en la de ella, entender que hay límites. Yo no sé si ustedes algún día se han parado a ver la salida de una secundaria. Uh-huh. Es impresionante el comportamiento, como tú señalas, de niñas y de niños. Niñas que salen, en principio, con un vocabulario que antes estaba muy limitado y muy concentrado en los varones, que las niñas tenían que conservar un vocabulario adecuado a su persona. Salen con una boca, pero además salen en una actitud como retadora, y no importa si están agrediendo a un compañero o a una compañera, no, ya su actitud es de un reto al que se le pone enfrente, independientemente de la edad, del sexo y de la posición social, no hay. Y sí, eso está cambiando, y eso no es cuestión ni de la escuela, ni es la familia la que debe poner límites y debe educar a los muchachos. Sobre todo, decía Emma Godoy, que estamos malentendiendo la liberación femenina. Uh-huh. Y por ahí tendríamos que empezar. Uh-huh. Claro, también las familias estamos perdiendo un poco el contacto con los hijos. No platicamos, no sabemos de qué van, porque ellos tienen otro planeta. Lo podemos ver ahorita en el temblor. La mitad de los que están sentados aquí ni saben de lo que sucedió en el temblor, porque no lo vivieron. Y no se los podemos platicar porque solo los que estuvimos ahí tenemos una experiencia tal cual de vida. Pero los demás, nunca, por eso nunca hay una generación muy grande de jóvenes que no le tenían miedo a los temblores, hasta que se repitió. Uh-huh. Uh-huh. Y hace rato decías, sucedió hace un año, coincidentemente, y casi con la misma intensidad. Y yo siento que en verdad la intensidad real del temblor, bueno, fue menor, por supuesto, y los daños, claro que fueron menores, pero la intensidad con la que lo vivimos, aquellos que teníamos la experiencia del 85, esa memoria emocional uh-huh. que despertó en menos de un segundo, y que entonces sí nuestra cabeza empezó a dar vueltas y a ver toda la ciudad como había quedado en el 85, esa fue la que nos hizo sufrir más, porque en verdad el daño fue muchísimo menor. Las generaciones estas que no lo vivieron y que habían escuchado por relatos de familiares, se pusieron las pilas en 2 patadas y salieron y apoyaron y empezaron a hacer cosas al respecto, pero porque ahora sintieron lo que en aquel momento. Pero creo que lo más fuerte de este temblor fue ese botón que nos disparó una memoria emocional que nos recordó una tragedia que efectivamente, Adelita, duró años. El país la ciudad estuvo años detenida, años con gente en casas de campaña. Y yo creo que eso es algo en lo que no queremos volver. Eso es algo que ahorita hay que meter mucha presión, porque siguen efectivamente edificios sin arreglarse, siguen niños sin ir a la escuela, sigue gente viviendo en casas de familiares, y no podemos dejar que porque fue menor y porque en verdad el daño pues no se nota tanto como se notó en aquel entonces, esto pase desapercibido y las cosas se queden así.